Bienvenidos a esta sesión del curso de metaheurísticas. En este caso vamos a abordar una cuestión importante de la implementación de los algoritmos que hemos visto en el curso. Y es cómo es que estos algoritmos dependen en realidad del problema que se está resolviendo. Y algoritmos que aparentemente funcionan bien, digamos, en un problema, puede ser que no sean tan eficientes en el sentido de que no cumplen las tres características que habíamos mencionado para medir la calidad de un algoritmo. Un algoritmo es bueno, menos del tipo metaheurístico, cuando este algoritmo tiene precisión, es decir, tiene unas buenas soluciones cercanas a las óptimas. En segundo lugar, que no toma mucho tiempo computacional, sino que el tiempo que se demora, digamos, en sacar una solución es un tiempo prudencial, un tiempo razonable, ¿no es cierto? Que eso dependerá también de las condiciones del problema de negocio que se resuelve. Tal vez hay algún cliente que dice esto yo tengo que correrlo todos los días para resolver problemas operativos, entonces necesito que el algoritmo no se demore más de unos 15 minutos, ¿no es cierto? Pero tal vez en un problema más complejo, si es que en esta empresa, digamos, usan esto para toma de decisiones estratégicas, es decir, por ejemplo, para ver en qué proyectos invertir el año siguiente, pues lo corren una sola vez al año. Entonces puede ser que sea razonable que el algoritmo tal vez se demore muchos minutos o incluso unas horas hasta sacar el resultado, si es que eso va a ser bueno. Y la tercera característica es que sea robusto, es decir, que funcione bien en la mayoría de los casos. Entonces, esa característica de robustez es una cuestión que hay que tomar en cuenta y que no hay que dejar pasar de lado. Entonces, aquí les voy a justamente a exponer cómo unos algoritmos parece que funcionan bien, pero cuando cambiamos el problema funcionan muy mal. Y específicamente vamos a ver un método híbrido que parece que funciona bien y que era muy usado hace algunos años. Sin embargo, no necesariamente puede ser una buena cosa usarlo, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a exponer un algoritmo que se llama la heurística de barrido. Y para eso voy a generar un problema de prueba aleatorio. Voy a considerar 120 clientes, vehículos con capacidad para 200, digamos, 200 toneladas. El problema que vamos a tratar es el problema del ruteo de vehículos. En los datos vamos a generar también coordenadas para el depósito, es decir, la base desde donde salen los vehículos, vamos a ubicarles en un sitio, ¿no es cierto? En las coordenadas 55-50, más o menos esto significa que va a estar en el centro de los clientes, porque para los clientes vamos a generar aleatoriamente coordenadas en el rectángulo 0-100-0-100. Y también vamos a generar aleatoriamente demandas de los clientes, un número aleatorio entre 4 y 40. Entonces, para este problema aleatorio, vamos a plantear el algoritmo que se llama la heurística de barrido, que ya les indico qué es. Y para generar siempre el mismo problema, porque aquí como es aleatorio, cada vez que lo ejecutamos va a salir soluciones distintas, vamos a anclar el problema de prueba que vamos a generar poniéndole seed random, una semilla, por ejemplo, 123. Con eso, los números aleatorios que se generan siempre van a ser los mismos. Es decir, si ustedes lo ejecutan a esto dentro de su computadora, van a obtener las mismas soluciones que yo, a pesar de que generamos aleatoriamente. Entonces le ponemos el número de clientes 120, ese va a ser mi N. Q va a ser la capacidad de los vehículos, que es 200 toneladas. Esta es la coordenada de la base, es decir, del sitio desde donde salen los vehículos, desde donde se originan las rutas. También tenemos las coordenadas que serían en el rectángulo 0-100-0-100, que serían N para los N clientes, que son los 120 parejas ordenadas, ¿no? La demanda de cada cliente, entonces, es un número aleatorio entero entre 4 y 40. Entonces, este vector es el vector de las demandas de los clientes. Y entonces, en primer lugar, podríamos graficar esto para ver cómo tenemos, si tenemos algo así, ¿no? Entonces, vamos a tener ubicadas las coordenadas de este puntito representa este que tiene
un icono de fábrica representa la base desde donde van a salir los vehículos, y todos estos puntitos son los 120 clientes que se tienen en el problema que se quiere resolver. Entonces es un problema de ruteo de vehículos, ¿no? Queremos sacar ahí las rutas y que empiecen y terminen en este depósito de tal manera que se satisfaga la demanda de los clientes y al menor costo posible, es decir, con la menor distancia recorrida, sin superar la capacidad que tienen los vehículos, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué consiste este método del barrido? O la heurística sweep se llama. Sweep podríamos traducirle como barrido. Parte de una, digamos, una idea bastante interesante, la heurística del barrido. Como nosotros tenemos aquí, digamos, nuestros nodos, ¿no es cierto? Tenemos ahí los nodos. La idea es que nosotros tracemos aquí un eje, un sistema de coordenadas, que el centro sea justamente la base desde donde salen los vehículos. Y entonces aquí lo que hacemos es barrer ir barriendo esta región. O sea, cogemos un ángulo y vamos barriendo esta región. Y vamos barriendo de tal manera que los nodos que queden dentro, digamos, de ese radio, por ejemplo, si es que yo pusiera así mi radio, aquí están encerrados estos puntitos, siempre y cuando la suma total de las demandas de estos puntos sea posible meterla en un vehículo que tiene en este caso capacidad 200. O sea, si sumamos la demanda de este puntito, más este puntito, más este puntito, más este puntito, si es que me permite, porque es menor que 200, lo hacemos. Ya, lo hacemos. Entonces, hay que ir barriendo. Si es que, por ejemplo, todavía hay capacidad, digamos que si sumamos la demanda de estos puntos es 100 toneladas, todavía tenemos más capacidad, seguimos barriendo, o sea, seguimos ampliando este ángulo. Va a haber algún momento en que ya la suma de las demandas de estos puntos eh, ya llegue cercano a 200, entonces ya no podemos seguir aumentando este ángulo. Entonces, todos estos puntitos que quedaron aquí, digamos, atrapados en este ángulo, formarían parte de un clúster. Que ese clúster después vamos con eso, ahí en ese clúster a hacer resolver un problema del agente viajero. Entonces con eso, digamos, lo que voy a formar son diferentes clústeres, porque aquí continúo esa técnica de barrer, digamos que este es otro clúster, y así este es otro clúster, entonces determino todos los clústeres que aparezcan. O sea, voy barriendo la región con esta técnica del ángulo, digamos, supongamos que me queda algo así. Y entonces en cada una de estos clústeres le aplico el TSP, un problema del agente viajero. Entonces, por ejemplo, aquí para este clúster le aplico el problema del agente viajero y me queda una ruta, ¿no? Y así para todas las otras, para los otros clústeres van a quedar rutas. Entonces, ese es el método del barrido. El algoritmo, la implementación no es complicada, sin embargo, aquí ya está programado, no van a necesitar programarle. De hecho, el código este que les voy a mostrar está disponible en el aula virtual para que ustedes experimenten con él. Entonces, la idea para implementar el algoritmo sería primero trazar aquí un sistema de coordenadas cartesianas cuyo centro esté en el depósito y luego transformar estos puntos que están en coordenadas cartesianas, porque son parejas ordenadas, a coordenadas polares. Entonces, si ustedes se acuerdan, las coordenadas polares lo que hace es pasar un puntito que está en coordenadas cartesianas a un par ordenado donde el primer elemento es el radio, es decir, la distancia desde el origen hasta el punto, y el otro es el ángulo. Entonces, eso está programado aquí. Primero le pasamos de coordenadas cartesianas a polares y le trazamos, miren, el sistema de ejes cartesianos, cuyo centro sería la base, ¿no? Eso es lo que hace aquí prácticamente el código. Ustedes pueden observarle detenidamente qué es lo que hace cada cosa. Aquí lo único que hago es en este cortpol que llamo pasar esa tabla que estaba de las coordenadas de los puntos en coordenadas cartesianas, lo transforma a coordenadas polares con esta función que es coordinate transform. Entonces esto le pasa a las coordenadas cartesianas a polares, porque yo tengo que ir barriendo el ángulo. Entonces para eso necesito que los puntos estén en coordenadas polares. Y aquí lo que hago es justamente barrer el ángulo,
Si es que, y le voy sumando a la carga, digamos, la carga sería la suma de las demandas de los puntos que van quedando dentro de ese grupo, y entonces voy sumando, eso tiene que ser menor o igual que la capacidad del vehículo. Cuando ya no da esto, cuando la carga ya supera, digamos, a la capacidad del vehículo, se sale de este if, que es el condicional, y si no, lo agregan. Si es que sí, sí cabe, si es que es menor o igual que Q, lo agregamos a este clúster, pues se van formando los clústeres, le agregamos ese puntito. Y obviamente ya aumenta la carga de ese grupo. Y si no, entonces añadimos un nuevo clúster porque hay que generar un nuevo grupo. Porque si es que esto significa que ya se superó esta carga, entonces nos vamos aquí por el si no, hay que armar un clúster que le llamo vacío. Y de nuevo esto actúa hasta que todos los puntos hayan sido metidos dentro de un clúster. Entonces básicamente esto de aquí, este ciclo for es el que permite meter todos los puntos dentro de algún clúster. Bien. Acá entonces incluso les muestro cómo serían los grupos que se han formado. Veamos, entonces aquí entonces están los puntos originales con el sistema de ejes cartesianos. Entonces, miren, aquí están los grupos formados. Aquí están los grupos formados. Entonces, si ustedes ven aquí, el ángulo no se lo barre desde el eje X. Elige, creo que un ángulo específico. Aquí lo voy a tratar de marcar a este ángulo. Pero si ustedes ven aquí, hay un ángulo que lo está barriendo, ¿no? Cada color significa un clúster que se ha formado. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, comienza con este ángulo, lo va barriendo. Bien, está el grupo de los azules, ¿no? Hasta acá. Entonces, aquí ya no puede meter ningún punto más porque ya se cumplió, digamos, el miren, aquí estos azules, ¿no? Digamos, todo esto va barriéndolo al ángulo en el sentido antihorario. Y aquí ya no puede meter más, ¿no? Entonces terminó el clúster de los azules, ¿no? Luego sigue barriendo y arma otro clúster, ¿no es cierto? Arma otro clúster, que es el grupo de esos fucsia. Ya no puede meter más porque la suma de las demandas ya llega cercano al 200. Y termina y arma otro, ahora el clúster de los de acá, ¿no? Entonces, todos esos son clústeres, por eso están pintados incluso con cada uno con un color distinto, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos en la primera etapa del algoritmo de barrido, formar los grupos. Y ahora con cada uno de esos grupos vamos a armar un TS. Entonces aquí ponemos clúster, que es justamente la estructura de datos donde estoy guardando eso. Miren, aquí me salen entonces los clústeres generados. Entonces este de aquí, el cliente 24, el 15, el 94, el 3, el 36 y el 93, debe ser uno de estos grupitos, ¿no? De algún color. Aquí está otro clúster, aquí está otro clúster, y así, ¿no? Cada uno de estos grupos representa uno de los colores que están acá. Por ejemplo, estos de aquí habría que ver cuáles son. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 clústeres. 13 clústeres, entonces si ustedes se fijan aquí debe haber 13 colores distintos. Cada color representa un grupo. Muy bien. Entonces, entonces ahora el problema ya se vuelve sencillo. Una vez que hemos agrupado, lo que tenemos que hacer es hacer un problema del agente viajero para cada grupo. Es decir, para cada color hacer una ruta. Y tendríamos 13 rutas, y eso es el algoritmo de barrido. Veamos entonces cómo podríamos hacerlo por ejemplo, con el algoritmo del vecino más cercano, para generar un clúster dentro de cada uno. Veamos qué pasa. Ese algoritmo ya lo tenemos nosotros codificado, simplemente lo copié y lo resolví, ¿no? Entonces aquí lo muestro la solución. Y entonces me queda así el algoritmo del vecino más cercano. Con el un clúster me queda este tour, con otro clúster este tour y así sucesivamente, ¿no? Aquí deben estar los 13 tours, cada tour corresponde a uno de los grupos, ¿no? Este es el algoritmo del vecino más cercano en cada uno de esos grupos. Y aquí está, miren, el ruteo total. Entonces la solución por el algoritmo del vecino más cercano, si juntamos todos, es 1762 kilómetros en 13 rutas, ¿no es cierto? Entonces, ese es, miren, aplicamos el algoritmo de barrido y luego le aplicamos el vecino más cercano. Y ahora podríamos hacer incluso una mejora 2 OPT dentro de cada una de estas rutas, ¿no?
Porque aquí, esta por ejemplo está bien, pero hay unas rutas que pueden mejorar, como la de acá.